la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad vamos a conversar con el Puedes bajar el volumen. Cinesio López sobre un tema importante para la nación, la historia de los prácticamente más de medio siglo de historia del Perú, cómo está evolucionando el Perú. Está en buen camino, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Hay un progreso, una evolución, o más bien hay una evolución. ¿Cuáles son las perspectivas que se pueden en este momento entrever? Sobre esos temas quisiéramos conversar con el doctor Cinesio López, quien está ya con nosotros. Buenas noches, Cinesio, ¿nos escuchas? Sí, sí, te escucho modesto. Sí. Buenas noches y disculpa la demora. Ahora ya No hay problema. estoy. Estamos diciendo que la historia parece que en nuestro país, en la historia, está deteriorándose cada vez más, pues de que lo que antes era un delito era malo para la República, ahora es completamente normal. Me refiero a lo que acaban de aprobar recientemente el Congreso, los regalos, las dádivas, etcétera, que recibe el presidente de la República ya no es ningún delito, o sea, lo que hizo la señora Keiko, que recibió mucho dinero, qué sé yo, o con la presidenta Dina Boluarte, que recibió lo que ya sabemos, antes era aparentemente un delito, ahora ya no, ya puede recibir cualquier cantidad de regalos, no es ningún problema. Esto es solamente un ejemplo de que nuestro país está cambiando, pero el tema con Cinesio queremos tratar es cómo ha evolucionado estos valores republicanos, si se puede llamar así, desde que él entró a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta, Mira, cuenta. sí, a ver. En realidad sería interesante comenzar más bien desde para, para conocer el país esquizofrénico en el que nací y tú también, digamos, comenzar por el lugar donde yo nací, de donde vengo, ¿no? Muy bien, Entonces, en realidad yo nací en una hacienda feudal del norte, ¿no? Donde todos eran, digamos, una especie de una constelación de servidumbres, ¿no? Había los habilitados, los allegados, los arrendires, los colonos, en fin, ¿no? Todas esas son constelaciones de la servidumbre, ¿no es cierto? Bueno, felizmente yo no tuve una vida tan dura porque el tío mío administraba la hacienda del señor, ¿no? Y entonces eso de alguna manera facilitó de alguna mi existencia, ¿no? Entonces, pero era una vida dura que yo conozco y que, digamos, está totalmente aislada, incomunicada con respecto a la costa, ¿no? Para llegar a la costa había que venir a Lomo de Mula unas 8 horas y recién llegabas a Chulucanas, donde había carros, ¿no? Yo conozco en realidad los carros a los 11 años, ¿no? Antes no había visto los carros y entonces eso me impresionó, porque yo vivía en la velocidad del caballo, del burro y no del carro, ¿no? Eso te impacta y es una de las primeras, de los primeros choques culturales que yo tengo, ¿no? Eh, Luego ya vengo a estudiar a un seminario católico, ¿no? Porque mi padre ya no podía pagar la educación del tercer hijo porque ya tenía dos hijos en Piura estudiando y eso significaba un costo, ¿no? Entonces yo era el tercero y entonces buscó una forma más barata de estudiar y era en el seminario que me cobraban menos. Entonces eso de alguna manera amortiguó mi socialización en la ciudad de Piura.
pero de todas maneras es un choque fuerte porque yo venía del campo y todo el resto venía de la ciudad, ¿no? Y veía la diferencia y la diferencia en educación, en la formación. La educación del campo es un desastre, ¿no? Lo fue antes y lo sigue siendo ahora, ¿no? No solamente por el problema de maestros, sino por el tema de la, digamos, de la infraestructura escolar, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y obviamente también los maestros son, no en esa época no estaban preparados como para ser maestros, eran todos maestros improvisados, ¿no? Y entonces en la costa se ve la diferencia totalmente de educación. Bueno, allí es donde me educo con sacerdotes, pero digamos, eso me hizo bien porque comencé a recibir una educación clásica, digamos, ¿no? Mis profesores fueron curas italianos y españoles, ¿no? Y que curiosamente habían salido de la época del fascismo, ¿no? Eh, y eran los curas italianos los que nos enseñaban italiano y uno de mis lecturas era I libri per gli stranieri, de donde estaban todos los discursos de Mussolini. Felizmente no me contagió, no. Entonces, pero digamos, la educación clásica fue importante porque yo aprendí latín, italiano y algo de griego, ¿no? Pero, eh, y luego ya termino la secundaria y vengo a Lima a estudiar filosofía en Lima. En los años 50, ya cuando vengo, bueno, antes de eso, el Gamonal, el hacendado, que había ido a estudiar a España en los años 30, medicina, no sé por qué razones se afilió al Partido Comunista y terminó republicano en las filas republicanas en la Guerra Civil del 36, ¿no? Y como fue derrotado, tuvo que venir al Perú. Y entonces hacia el año 48 dice, bueno, yo soy un socialista y no puedo explotar a los campesinos, yo les vendo todas las propiedades. Esa modalidad de la venta de la propiedad es una cosa interesante porque eh, bueno, sucedió en Piura y después va a suceder ya, digamos, en los años 60 en otros lugares. Pero en Piura entonces dijo, bueno, yo sí, les vendo la propiedad y entonces, bueno, todo el mundo vendió lo que tenía y compró la propiedad, ¿no? Aunque a los 4 años se desanimó y dijo, les he vendido muy barato mi hacienda, les devuelvo la plata y al mismo tiempo se volvió conservador, ya no era socialista, se volvió pradista. Estamos hablando del 56, ¿no? Entonces, los campesinos pelearon por la compra y habían hecho transformaciones en la hacienda. Era propia ya, en pequeñas propiedades y tenían áreas comunes. Había sido transformada y obviamente no la querían devolver. Y entonces hubo un juicio que ganaron los campesinos, curiosamente en esa época. Hoy seguramente perderían, ¿no? Entonces, bueno, entonces digamos, hubo un cambio muy significativo. Entonces, hoy esa hacienda es comunidad, se transformó en comunidad. Y entonces se acabó la servidumbre. Porque en esos años también, entre los años 45 50 llegaron los socialistas de Luciano Castillo, por ahí. Luciano Castillo había sido un hombre muy cercano a Mariátegui, ¿no? En la época de la fundación del Partido Socialista por los años 30, ¿no? Y conocía a toda la élite y cuando se transformó el Partido Socialista en Partido Comunista, Luciano Castillo salió, se retiró, ¿no? Y se mantuvo como Partido Socialista, ¿no? Y el Partido Socialista de Mariátegui, Rabiner lo transformó en Partido Comunista, ¿no? Entonces, y Luciano Castillo se mantuvo, era un partido regional en la práctica, ¿no? Piura era socialista por Luciano Castillo, que era de Paita y que tenía una gran influencia sobre eso. Y tenía siempre representantes en esa época, ¿no es cierto?
Eh, pero todo el resto, por ejemplo, siguieron siendo haciendas feudales, ¿no? Haciendas vecinas siguieron siendo haciendas feudales. Eso duró hasta el año, digamos, 68, 69, cuando llega Velasco, ¿no? El feudalismo se mantuvo. Ahora, hubo un momento en que la oligarquía se hizo alianza con el gamonalismo, pero era un momento de ruptura en los años 50 y 60 cuando se dan cuenta los sectores industriales de Lima que el gamonalismo es un lastre, ¿no? Que les reduce el mercado y entonces hay una tensión. Pero durante un largo periodo, entre el 50 y el 68, el Perú es un país esquizofrénico. El Perú es un país esquizofrénico, es decir, tú tienes al mismo tiempo el sector industrial en la costa, pero tienes el feudalismo en la sierra, ¿no? Y la oligarquía también en la costa. Pero era un país realmente esquizofrénico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y se vivieron tensiones. Por eso es que en los años 55 al 64, 65, se da la sublevación de los campesinos serviles. Entonces, esa época yo estaba en Lima y lo seguía de muy cerca, qué es lo que pasaba. Todos los días habían lo que llamaban los periódicos invasiones campesinas. Los campesinos llamaban eso recuperación de mi propiedad, ¿no? Y entonces decían, avisaban al terrateniente, voy a recuperar el domingo mi propiedad, mejor te vas para el Cusco, si es que estaba la hacienda en el Cusco, y no habrá problemas, pero si te quedas habrá violencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces es la época de la gran sublevación de los campesinos y eso duró, digamos, hasta la década del 60, ¿no? La guerrilla, el año 65, cuando se produce, ya el movimiento campesino había atenuado un poco, pero aún seguía, digamos, la revuelta, ¿no? Tan es así que los coroneles que fueron a combatir a la guerrilla, aprendieron una cosa, según me contó luego, después, digamos, en el gobierno de Velasco, el general Fernández Maldonado. Me dice, bueno, no, toda mi generación de coroneles, cuando fuimos a combatir la guerrilla, nos dimos cuenta que el problema no era la guerrilla, ¿no? Que el problema no era la guerrilla, que el problema era eh, los campesinos, había que mirarles el rostro, la ira contenida, ¿no? De años de explotación, de servidumbre, ¿no? De explotación, ¿no? Y entonces, para darse cuenta que eso podía terminar en una revolución incontenible. Ahí es donde nos dimos cuenta, si no hacíamos una revolución desde arriba, eh, podía estallar una revolución desde abajo que era incontrolable, ¿no? Y es ahí donde se decide, de alguna manera, la intervención de los militares, que ya había cambiado desde el año 56, venían cambiando, ¿no? La orientación política, porque los militares estuvieron muy asociados a la oligarquía entre el 30 y el 56. El 56 toman distancia porque el APRA hace alianza con la oligarquía y los militares estaban enemistados frontalmente con el APRA después de la revolución del 32, donde en Trujillo, ¿no? Murieron 6.000 personas, ¿no? 6.000 apristas, ¿no? Entonces, esa bronca histórica, digamos, no se borró de la noche a la mañana. Y el año 56, cuando Manuel Prado hace alianza con el APRA, entonces los militares toman distancia de la oligarquía y pasan al campo de la reforma. Entonces, ahí, digamos, y la oligarquía misma se da cuenta de que era necesario hacer una reforma agraria en el campo. Se formó una comisión de reforma agraria y vivienda de todos los grupos políticos entonces, y ahí decidieron hacer la reforma en las tierras improductivas, es decir, en las haciendas de los gamonales, ¿no?
O sea, la misma oligarquía comenzó a tomar distancia del gamonalismo, ¿no? Y entonces ya el gamonalismo quedó pues en las manos prácticamente de los movimientos campesinos. Muchos de ellos se vieron forzados a vender sus propiedades y otros simplemente fueron ocupados por los campesinos, ¿no? Yo diría que hubo una especie de revolución, ¿no? Campesina, y el comunalismo quedó pues ¿Cómo? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, no, hubo, digamos, una especie de revolución campesina de servidumbre, ¿no? Y entonces todas las gamonales se vieron obligados a vender sus propiedades o fueron expropiados, ¿no? Hasta que el año 62 hubo un primer golpe antioligárquico. Los militares dieron el primer golpe institucional contra la oligarquía y contra el gamonalismo, ¿no? Eso significaba que ya el Estado oligárquico no tenía vida más y tenía que cambiar, ¿no? Y bueno, ya estaba anunciada su muerte, ¿no? Con el primer golpe, ¿no? El primer golpe se dio contra Prado, ¿no? Quizá vale la pena que te dé algunos detalles porque los jóvenes de hoy no conocen esta historia, ¿no es cierto? O sea, en realidad Aya La Torre él participa después del año 31, por primera vez vuelve a ser candidato en el año 62, ¿no? Vuelve a ser candidato. El Partido Comunista, que había sido prohibido también en la Constitución del 33, vuelve a lanzar su propio candidato y tiene su propio candidato, que es el general, hay un militar, digamos, ¿no? Que hace, que es el candidato del Partido Comunista, ¿no? Un general retirado. Eh, y participan como 7 candidatos, de manera que es una elección sin ninguna prohibición. En ese contexto, ya es cuando, si bien había ganado, pero no había logrado el tercio constitucional. La Constitución exigía que para ser presidente tenga por lo menos un tercio de la votación. Como no alcanzó eso, ese tercio, entonces tenía que haber segunda vuelta. Pero la segunda vuelta se daba en el Congreso, se daba en el Congreso. Y entonces Aya buscó a Belaúnde, Belaúnde no quiso ningún acuerdo con Aya, a no ser que lo elijan a él presidente. Entonces ya no aceptó ninguna negociación y se fue a Arequipa a desadoquinar las calles de Arequipa. Y Aya buscó un acuerdo con Odría, llegando a un acuerdo en el cual Odría va a ser presidente, porque había sido vetado allá. Gran meeting aprista donde se dice si eh, que, que se anuncia el veto a, a Haya, ¿no? Y bueno, y Seoane también dice, bueno, si tú eres vetado, yo también seré vetado, ¿no? La, la, entonces, eh, cuando Odría anuncia que ya llegó a un acuerdo, en ese momento se produce el golpe, ¿no? Lo está anunciando en la televisión y va un general, el general Siles, y lo toca en el hombro en la televisión, el canal 13, que era ahora es el 5, y le dice, acaba de entrar el primer tanque a Palacio, ¿no? Entonces, ese es el primer golpe antioligárquico y además antiaprista, ¿no es cierto? Y bueno, ahí se da la primera reforma agraria en la convención, que es donde ha habido el gran movimiento, pero ya se está anunciando en la práctica qué es lo que se viene después, porque además no dieron el golpe para quedarse, sino simplemente un año para recomponer las fuerzas de la reforma, que eran básicamente Belaúnde, la democracia cristiana, el social progresismo, ¿no? Y hacerlos que triunfen y hagan la reforma. Los militares en esa época preferían que sean los civiles los que hagan la reforma y querían que Belaúnde hiciera la reforma. Entonces Belaúnde ganó el 63 porque solamente se quedaron un año. Y cuando un militar, Pérez Godoy, quiso quedarse más tiempo, fue sacado y lo pusieron al INDRI para que cumpla el año que se había prometido. Bueno, entonces yo diría que
allí es donde ya el Estado oligárquico comienza a cambiar y Belaúnde con el triunfo en los 100 primeros días hizo grandes cambios importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, el BCR que estaba en manos de la oligarquía, todo estaba la Sociedad Nacional Agraria, la Sociedad de Industrias, todos tenían copado el BCR, ¿no? Lo limpió y entonces puso ahí a una burocracia que se encargue del BCR, ¿no? Además, la Caja de Depósitos y Consignaciones, que era una institución privada que cobraba impuestos, Belaúnde la transformó en el Banco de la Nación, ¿no? Entonces se creó el Banco de la Nación y ya el Banco del Estado cobraba sus propios impuestos, ¿no? Y digamos, hubo muchos otros grandes cambios o anuncios de cambios, una reforma agraria, en fin, el problema de la solución de la IPC, que era un problema que arrastrábamos de hace varias décadas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que él no tenía mayoría en el Congreso. El Congreso estaba controlado por el APRA y por la Unión Nacional Odrista. Y entonces a partir de los 100 días, de los 100 primeros días, eh, lo rodearon a Belaúnde para que no se pudiera hacer más cambios, ¿no? Es un poco desde entonces viene, ¿no? Mira, siempre y cuando el Ejecutivo no tenga mayoría en el Congreso, todo eso termina mal, ¿no? Termina en golpe, ¿no? Así fue el caso de Belaúnde, aunque fue el golpe más tarde. Pero en todos los casos anteriores pasó lo mismo, digamos, en el caso de Bustamante igual, en el caso de Leguía también, ¿no? O sea, o Billinghurst, que ya no tenía también en el 13, en 1913, 14, ¿no? Todos esos son casos donde el Ejecutivo no tiene mayoría y todo termina en golpe, ¿no? Entonces lo mismo pasó en este caso, ¿no es cierto? Entonces no tenía mayoría, perdió toda capacidad de gobernar y la pugna fue simplemente por el control del presupuesto y quién gasta más, quién no, porque en ese tiempo los parlamentarios tenían capacidad de gasto. Entonces te imaginas, era un bolondrón todo eso, ¿no? Y terminó todo eso en una crisis fiscal, ¿no? Y luego en una inflación en el año 67, 68, y luego una recomposición de los partidos en el año 68. Entonces el golpe se produce justamente cuando hay una recomposición, viene después del déficit fiscal, de la inflación, viene una división de los partidos. Se divide la alianza AP-PPC, ¿no? Y AP se divide a su vez entre Acción Popular vinculada a Ulloa y a Belaúnde y Acción Popular de Edgardo Seoane, o sea, los radicales, ¿no? Los liberales, neoliberales ya, y los radicales que se mantenían con Seoane. La democracia cristiana también se rompe, ¿no? Por un lado, el PPC, liberal, y la democracia cristiana que se queda también como un grupo reformista, ¿no? Y luego la Unión Nacional Odrista también se divide, lo que es la dirección oligárquica presidida por Julio La Piedra toma el nombre curioso de Partido Socialdemócrata, Partido Socialdemócrata, un gamonal, un gran terrateniente, ¿no? Y los otros eran gamonales, se quedaron a un lado, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde se produce una alianza entre Belaúnde, Ulloa, ¿no es cierto? El APRA, el PPC y Julio La Piedra. Entonces, digamos que iba a ser un neoliberalismo muy temprano, en el año 68, digamos, ¿no? Y es entonces cuando le corta el camino el golpe de Velasco, ¿no? Entonces, todas esas etapas yo las viví muy de cerca como estudiante, en fin, ¿no? Además, el movimiento era muy grande, el movimiento estudiantil, ¿no? Tú también te debes acordar de esas épocas, el movimiento estudiantil, el movimiento de empleado bancario, la clase media, todos los obreros industriales que ya hay en ese momento, ¿no?
además de los obreros rurales, los pobladores. O sea, la avalancha de la población viene en el año 60. ¿No? En los años 60, yo recuerdo que Lima, y no, tú también seguramente recuerdas, aunque tú eres más joven que yo, este, eh, Lima era una ciudad pequeña, no habían los conos, no habían los conos. Y entonces después vienen los grandes conos, ¿no es cierto? Y Lima se transforma, se democratiza, digamos. Todas las ciudades criollas del Perú comienzan a democratizarse por el proceso de inmigración, ¿no? Llega mucha gente del campo a las ciudades y transforma la ciudad de una ciudad criolla en una ciudad más o menos mestiza, digamos, ¿no? Pero con grandes movimientos de pobladores, ¿no? Movimientos a veces muy radicales, ¿no? La toma de tierras, enfrentamiento a la policía, en fin, ¿no? Y claro, buscan tomar tierras del Estado, no de los privados, porque cuando es de los privados la violencia es muy fuerte, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, yo diría, fíjate, en la experiencia, todo eso lo viví de cerca y yo creo que eso debió culminar en una especie de revolución de abajo, digamos, si Velasco no interviene en el año 68, ¿no? Eso iba a terminar en una revolución de abajo porque eran contingentes de una movilización enorme, mucho y muy variada. Claro, poco articulada, políticamente poco articulada, pero la movilización era impresionante, digamos, ¿no? Entonces, pocas veces hemos visto en la historia, ¿no? La gran movilización después fue ya cuando Morales ha dado el golpe de Estado a Velasco, ¿no? O sea, yo conocí más o menos de cerca ese golpe, ¿no? No lo conocí personalmente a Velasco, pero sí conocí a todos a sus ministros y conocí al asesor principal que le hacía los discursos a Velasco, que era Carlos Delgado y que era amigo mío, y que yo era su asistente de investigación, digamos, ¿no? Y entonces conocía más o menos lo que estaba pasando muy de cerca, digamos, ¿no? En realidad, fíjate, quienes hacen esa revolución de Velasco son cuatro coroneles y tres generales. O sea, son siete. Esos son los que dirigen la revolución militar. Entonces, todo el resto del ejército los acompaña, ¿no? El ejército. La aviación también los acompaña. La marina tiene algunas dudas y luego divergencias frente a lo de Velasco, ¿no? Y hasta que al final terminó en una oposición muy dura, ¿no? De la marina. Entonces, pero esa revolución, entonces, son siete personas los que están a la cabeza de eso. Siete personas. Y tienen todos los planes que tienen que desarrollar. Mira, es que el CAEM era el único centro de investigación y de estudios donde se estudiaba para gobernantes, ¿no? El CAEM, Centro de Altos Estudios Militares. ¿Eh? Ahí todos los años iban los coroneles para ser generales y estudiaban el plan de desarrollo del país, ¿no? A ver, ¿cuál es el plan de desarrollo y cuál es la hipótesis de guerra que podemos tener y desarrollar cada uno? Entonces, era el único sitio donde se estudiaba para gobernar, ¿no? La única escuela de gobernabilidad, el CAEM. O sea, los militares en realidad estaban preparados para eso. Y realmente entre los militares habían militares que eran muy eruditos, muy cultos. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, que se llamaba Mercado Jarrín, ¿no? Era un hombre muy culto, muy, muy erudito, pero todos los otros generales igual, digamos, estaban muy bien formados, estaban educados, eh, claro, no eran especialistas en todo, ¿no? Y ese fue el error también, o sea, no puedes tú poner de gerentes a los coroneles en las haciendas azucareras, ¿no es cierto? Ese fue un error
muy, muy grave, ¿no es cierto? Eso o sea, son gente especializada lo que tienen que hacer, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Velasco sabía qué reformas políticas hacer, pero lo que no sabía era qué modelo económico desarrollar. Eso me parece que fue su problema, porque por la misma época, en los 60 está sucediendo algo por el Asia, ¿no es cierto? O sea, los tigres asiáticos, ¿no es cierto? Que son tecnopolíticos, que han organizado un Estado muy eficiente, primero, muy eficiente. O sea, los mejores cuadros que han estudiado en las mejores universidades de afuera y de ahí de adentro, pero sobre todo de afuera, son los que organizan el Estado en estos países de los tigres asiáticos, ¿no? Y una vez que tienen un buen Estado, también hacen un proyecto de desarrollo industrial, ¿no? Y una vez que tienen ese proyecto de desarrollo industrial, le dicen a la burguesía, háganlo ustedes, a la burguesía privada, ¿no? Háganlo ustedes. Bueno, yo creo que, bueno, y tú han tenido el éxito, esos son los tigres asiáticos, donde el Estado juega un papel central en el problema del desarrollo. No es el mercado el único, como dicen ahora los neoliberales, el mercado es el que te produce el desarrollo. No, ahí están los tigres asiáticos, que te muestran los otros. China, ahí está también ahora, ¿no es cierto? Es una economía mixta, ¿no es cierto? Hay economía, hay del Estado, digamos, hay empresas estatales y hay también economía de mercado, ¿no? De tal manera que el desarrollo no es eso es un mito, eso es un credo, un credo de que solamente el mercado es el único que te hace el desarrollo, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que a Velasco le faltó los tecnopolíticos, toda la gente que lo acompañaba eran más bien ideólogos, ¿no? Eran ideólogos. Mi amigo Carlos Delgado, mi amigo Carlos Franco, ¿no? Héctor Béjar mismo, ¿no es cierto? Eran políticos, ideólogos, pero no eran pues tecnopolíticos. Faltaba un poco lo que hicieron los tigres asiáticos, ¿no? Y entonces quizá nuestra historia sería diferente, porque teníamos el mismo nivel de desarrollo entonces, con los tigres asiáticos. Y mira ahora dónde están los tigres asiáticos y nosotros dónde estamos, ¿no? La diferencia es brutal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, bueno, sin embargo, se hicieron los cambios más importantes. ¿Cuáles son los cambios más importantes ahí? Que yo viví, que yo era un militante de izquierda radical, digamos, ¿no? Yo cuando vi las medidas me sentía un poco a la derecha, ¿no? Yo hubiera sido incapaz y la izquierda hubiera sido incapaz de tomar tal lara y decir, bueno, este es nuestro y votar a todos los gringos, ¿no? Y también hubiéramos sido incapaz de tomar todas las haciendas y decir, esto es de los campesinos, ¿no? Y a los gamonales igual, ¿no? O sea, ¿te das cuenta de las medidas radicales que se ha hecho? O sea, digamos que eso produjo cambios importantísimos. Primero, fue la medida anticolonial más radical que se ha dado en la historia, ¿no? O sea, se acabó con la servidumbre, se acabó con el gamonalismo, ¿no? Se acabó con el Estado patrimonial, el Estado oligárquico con el Estado patrimonial. ¿Qué quiere decir el Estado patrimonial? La élite se apropia del Estado y lo maneja como si fuera su chacra, ¿no? Y así lo manejó la oligarquía. Era su chacra. Pero el resto no existía. ¿Qué les importaba al resto? Era su chacra. Entonces, ese estado patrimonial se acabó con Velasco. Y entonces se transformó en un estado burocrático, ¿no? Es un avance. Eso se produjo en el siglo XVIII en Europa. Nosotros estamos haciéndolo en 1968. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la diferencia de historias, digamos, ¿no? De tal manera que entonces, me parece que los cambios fueron muy, muy radicales. Quizá la gran falla fue eso, que no se sabía qué economía implementar, porque el mismo Velasco lo decía, nosotros no somos capitalistas ni somos comunistas. Total, no se sabía qué iban a hacer, entonces, ¿no? Entonces, comenzaron a imaginar al estilo yugoslava, ¿no? La cogestión yugoslava, ¿no? Pero, digamos, fue muy, muy, muy eso, verbal más que un ensayo real. Ahora, las comunidades industriales sí fueron un avance también, ¿no es cierto? O sea, pero
el problema de la comunidad industrial, Modesto, no era tanto de que les iban a dar participación en las ganancias a los trabajadores, sino que los empresarios se sentían incómodos de tener en la misma mesa del directorio a los cholos, ¿no? Sí, el racismo es brutal en este país. Eso era su gran indignación. No tanto el tema que tenían que darle las ganancias, no, no. El directorio tenía que acompañarse por unos cholos que venían de la comunidad industrial, ¿no? Cholos, mestizos, ¿no? Negros, todo eso, pero que no era pues lo que ellos esperaban. Entonces, yo diría entonces que allí hubo cambios importantes. Yo creo que el Perú allí se remeció totalmente, ¿no? Claro, después viene ya el contragolpe de Morales, que trata de institucionalizar los cambios primero, o sea, pero si tú quieres institucionalizar los cambios, tienes que hacerlos moderados, ¿no? Tienes que moderarlos. No puedes institucionalizar, o sea, hacer que haya reglas generales para todos con medidas radicales. Entonces trató de limar un poco las medidas radicales de Velasco y eh, y eso, digamos, trajo una serie de malestar en los mismos ciudadanos, porque había sido traicionada la reforma, la revolución, en fin, ¿no? Y además había protesta contra la dictadura, que ya debe irse, en fin, ¿no? Y hubo grandes movilizaciones, ¿no? Sobre todo en el año 77, 78, y eso obligó a Morales Bermúdez abrir a pasar de lo que él llama institucionalización de la reforma a la transición democrática. Entonces, entre el 78 y 80 se produce la transición democrática. Esa es una etapa muy interesante, muy convulsa también, porque hay enormes movimientos sociales en todo el país, pero al mismo tiempo hay una represión muy fuerte de Morales, ¿no? Expulsa, digamos, o deporta a varios dirigentes de izquierda a Jujuy, ¿no? También algunos de derecha como Adorno los pone ahí también, fuera, pero bueno, se produce la transición, intentos de reagrupamiento en la izquierda, interesante, que fracasó, se formó el ARI, lo que se llama el ARI. Eso ha sido contado en algunos documentales por Pancho Adrianzen, ¿no? Se produce un poco el ARI, el intento de articular toda la izquierda con Hugo Blanco de candidato a la presidencia y Barrantes de vicepresidente. Pero en la noche eso se rompió y entonces ya vino la dispersión total. Y pese a todo eso, sin embargo, la izquierda en el año de la Asamblea Constituyente tuvo un tercio. Sin saber leer ni escribir, tuvo un tercio de los votos, ¿no? Y entonces era el país de los tres tercios. Un tercio de izquierda, un tercio de centro, digamos que era así el APRA, y un tercio de derecha, que era Bedoya más Belaúnde, que no participó en la Asamblea Constituyente, pero votó por Bedoya. Entonces eran los tres tercios y esa es la que, digamos, desarrolló la gran reforma, hizo la gran reforma del 79, que fue perdón, la Constitución del 79, que fue la constitución más, eh, ¿qué te digo? Eh, consensuada, ¿no? Más consensuada. Ya fue hábil manejando eso, ¿no? Era el presidente de la Asamblea. Entonces, si quería tener, digamos, una economía de mercado, la alianza era con Bedoya. Si quería tener derechos sociales para los trabajadores, la alianza era con la izquierda. Entonces, eso lo supo manejar muy bien y hubo un buen debate en torno a eso. Entonces, esa constitución es la constitución más avanzada también que se dio en el Perú y la más consensuada, ¿no? Pero que no gustaba a la derecha. ¿Por qué? Porque le hacía que el Estado tuviera un papel más o menos activo, ¿no? Que no fuera un Estado subsidiario como es hoy, ¿no? Sino un papel activo, un papel
en el que el Estado podía tener una empresa, ¿no? Pero que obviamente era economía social de mercado, pero con un Estado activo, ¿no? No como hoy, que el Estado neoliberal es meramente subsidiario y se le impide toda actividad económica, en fin, ¿no? Entonces, bueno, entonces ese es yo creo el cambio más grande que en mi experiencia vital ¿no? Fue importante, ¿no? La viví casi toda, aunque gran parte de eso también después de Velasco yo tuve que salir a estudiar fuera, fui a París, ¿no? A estudiar. Y entonces, eso para mí fue otra experiencia brutal, ¿no es cierto? O sea, pasar del campo, venir a la ciudad ya fue un choque enorme, ¿no? Lima, en fin, y de Lima ir a Europa y conocer, no, ya, me pareció a mí que los europeos no caminaban, no corrían, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el tiempo, la velocidad es mayor en esas ciudades, ¿no? O sea, que nosotros vivimos aquí, nosotros vivimos un tiempo lento, ¿no? Un tiempo muy lento, un tiempo casi feudal, un tiempo muy tradicional, ¿no? Entonces a mí me chocó eso, pero bueno, fue una buena lección, ¿no? Por los excelentes profesores que uno puede conocer. No hay que olvidar que en los 70 todavía Europa era el centro cultural de la humanidad, ¿no es cierto? Eso cambia en los 80, como bien señaló Hobsbawm, ¿no? En la historia del siglo XX, la pequeña, la corta, ¿cómo es? La historia del corto siglo XX, porque comenzó el 30 y terminó en el 80. Entonces, y esa es una historia ¿no? Mm, digamos, muy especial para el mundo, ¿no? Porque el liberalismo del siglo XIX fue bien largo, ¿no? Y el neoliberalismo aquí comienza temprano, en los 80 también, ¿no es cierto? Entonces, en los 80 ya tenía, ya estabas en otro siglo en la práctica. Entonces, yo diría que bueno, el 80 también cambia el mundo, ¿no? Con la revolución científica tecnológica que tú conoces mejor que nadie, digamos, hay un cambio brutal, ¿no? Sobre todo, digamos, esa revolución se experimenta en Estados Unidos, ¿no? Europa no, Europa comienza un poco a rezagarse en eso, ¿no es cierto? Entonces, un amigo de Princeton me decía, por ejemplo, que en los 80 y 90 la mitad de sus alumnos eran chinos. O sea, que el gobierno chino les pagaba para ir a estudiar y absorber y ser esponjas, ¿no? Y entonces y en todas las carreras, en todas las ciencias duras hacían eso, ¿no? Porque ahí se está desarrollando una revolución científica muy acelerada y entonces ellos absorbieron todo y al volver a China aprendieron todo y ahora están a la cabeza de todo eso, ¿no es cierto? Bueno, es una experiencia interesante. Yo te voy a vivir la época en 70, no, 75, 76, donde Europa era el centro, tú también, seguramente el centro de la cultura del mundo, y después eso se desplaza a Estados Unidos, ¿no? Entonces fue una experiencia para mí muy importante, para mi formación, ¿no? Para ¿qué te digo? Mi personalidad, ¿no? Siempre muy angustiado, digamos, en mi manera de ser, porque yo combino en mi personalidad todos los modos de producción, digamos, ¿no? Desde el feudalismo, el capital comercial, el capital industrial, hasta el capital financiero de ahora, ¿no? Y entonces todo eso lo vivimos. Eso es lo peculiar del Perú. Lo peculiar del Perú es que vivimos múltiples historias en la contemporaneidad, ¿no es cierto? Tú has vivido eso, yo también. Todos los peruanos, de alguna manera, de alguna manera hemos salido del Perú, hemos vivido esos tiempos y los peruanos vivimos eso. Mira, ¿qué es lo que estamos del Perú? ¿Qué es? Tienes la economía primitiva en la selva, ¿no? Tienes precapitalismo también en la selva, en la sierra, ¿no? Tienes capitalismo comercial, tienes capitalismo industrial, todos los capitalismos hay aquí combinados y coexistiendo en la misma contemporaneidad, ¿no es cierto?
Y eso lo vivimos nosotros, lo tenemos dentro nosotros. Y eso es complicado a veces, ¿no? Porque al menos en lo que se refiere a mi experiencia personal, a mi personalidad, porque a veces me siento casi como esquizofrénico, ¿no? En el manejo de los tiempos, ¿no? En el manejo de los tiempos. Que todo lo tenemos internalizado nosotros, ¿no? Yo, tú y todos los que hemos vivido experiencias parecidas, ¿no? Eh, y obviamente eso te genera algunas angustias, tensiones, depresiones a veces, ¿no? Depresiones. Y que tienes que tratar de resolver, ¿no? Así es. Bueno, interesante, Cinesio, para completar tu historia, vamos a completarlo un poquito con, con lo que yo vi. Yo estaba en París en los años, del año 75 y hasta he estado en Alemania y Estados Unidos hasta el año 88 que decidí ya regresar totalmente, ya no volver a esos lugares. Y efectivamente viví desde París esa fiebre de la gente, observé de la gente de América Central cómo se iba levantando contra la dictadura de Somoza, las 14 familias de El Salvador. Habían parisinos y parisinas jovencitas que decidieron partir a América Central a pelear con el Frente Sandinista, también con el Frente para la Liberación de El Salvador, pero al mismo tiempo observé esos movimientos de los iraníes que se levantaban contra el Shah de Irán. Conocí, no hablé con él, pero lo vi de cerca al Ayatollah Khomeini, cerca a mi casa, que vivía al sur de París. Y yo me decía, ¿cómo es posible este viejito que camina lentamente hacia su gente, está pretendiendo tumbarse al Shah de Irán, que tiene la tercera potencia militar? ¿No? No cabía en mi cabeza esas ideas, pero uno veía cómo es que caía Somoza, Salvador, me acuerdo del famoso comandante Cero, se escuchaba hablar de Daniel Ortega, y al mismo tiempo los peruanos acá iban pues también allá a París a dar sus charlas, ahí conocí a Wilfredo Capsoli, el propio Barrantes, Ceballos, el maestro, después, en fin, mucha gente entusiasta, ¿no? Allí que querían cambiar el mundo. Y también escuché a grandes escritores que me llamaban la atención, algunos, este, ¿cómo es que se llamó este? Me estoy olvidando, el que escribió Las venas abiertas de la América Latina, el Ah, ya. Uruguay, en fin. Ajá. Y El al mismo uruguayo. tiempo, vi pues en los años 80 como tú señalas, que lentamente llegaban, no lentamente, abruptamente llegaban cualquier cantidad de chinos súper trabajadores. Yo llegaba lo más temprano que podía al laboratorio y los chinos ya estaban allá y me iba ya exhausto y los chinos se quedaban allí. Decía, estos chinos parece que han venido aquí para succionar todo el conocimiento tan desesperado, pero también se veía esas guerras del Líbano. Había amigos míos que sufrían porque el Líbano estaba en guerra civil, algunos regresaron y murieron ahí asesinados. También en Nicaragua, ¿no? Matemático que se fue a luchar por su país, igual lo mataron. En fin, una cosa impresionante que se vivía. Y por supuesto lo que más movió fue la la guerra de Vietnam, ¿no? Es una cosa impresionante. Ahí uno de los profesores de la universidad donde yo estudié, del instituto donde estudié, era un profesor vietnamita que hacía reuniones en favor a Vietnam. Pues efectivamente hemos vivido una historia bastante movida, pero a donde yo quería también un poco preguntarte, tú hablabas de este racismo que había y hay, parece. Yo le pregunté hace una semana a Óscar Ugarteche, que está en México, porque una mujer de la farándula se había referido a la presidenta Claudia Sheinbaum como la Indita. Parece que la presidenta se iba a Canadá, no en el avión presidencial, sino en un avión comercial, y esta mujer dijo, sí, pues es una indita, como
dije indita, la palabra indita, decía indiecita, qué sé yo. Le pregunté a Oscar Ugarteche si México era más racista que Perú, ¿no? Y él me contestó algo que me sorprendió, más racista que Perú, África del Sur, me dijo. O sea que, y tú estás señalando de que por ese racismo no se podían ver los empresarios y la gente de las comunidades industriales. Yo te quería preguntar, cuando tú ingresaste a la Universidad de San Marcos, acá en la uni, cuando entrevisto a los profesores de esa época, me dicen también que había separación de los grupos sociales, ¿no? Eh, ¿Cómo era tu tiempo cuando ingresaste a San Marcos? A ver, fíjate, pues yo ingreso en el año 63, ¿no? A la universidad. En la década del 60, en esa década, estudiaba la élite del país en San Marcos. Y entonces había los mejores profesores. O sea, por ejemplo, ¿qué te digo? Cuando yo llego de abajo. O sea, yo soy uno de los primeros que llega de abajo, ¿no? Del campo, otros vienen de la barriada, entonces llegan a San Marcos. Y ahí encontramos a gente de la élite, ¿no? Estaba Bryce, ¿no? Allí estaba ya, y ahí hay a varias personas que venían de la élite. O sea, San Marcos era una universidad de muy alta calidad, ¿no? Y entonces por eso la élite iba allí y había los mejores profesores, ¿no es cierto? Y entonces esa década fue una década muy interesante, ¿no? Sin embargo, no hubo tal racismo, o sea, yo no lo sentí, digamos, ¿no? No lo sentí, pero más bien había claro, claro que si le preguntas a Bryce y qué le pareció San Marcos, él dice, a mí lo que más me llamó la atención, dice, pero lo dicen son de broma, ¿no? Dice, es que mis compañeros se parecían mucho a mis mayordomos, ¿no? O sea, o sea, sí, pues, pero lo dice, digamos, con sentido del humor, porque así es Bryce. No, no por racismo, pero sí, sin duda había algo de racismo, pero no era tan fuerte. Arguedas mismo ha contado que cuando él llegó, evidentemente había pues diferencias y que sus compañeros lo invitaban a su casa y entonces llegaba y eran palacios, ¿no? Y entonces Felipe Alarco, por ejemplo, dice que cuando llego a su casa me parecía un palacio, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que hay un cierto tipo de racismo, sí, pero menos en San Marcos que en el resto del país. Yo creo que en la ciudad sí hay un racismo fuerte, pero digamos el hecho de compartir un mismo bien público, gente de diversas extractos sociales, distintas razas, ¿no? Entonces eso te da un sentido de comunidad. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Pues, Modesto, ¿te acuerdas? Todo el mundo va a las mismas escuelas, todo el mundo va a los mismos centros de salud, ¿no es cierto? Y entonces todos tienen un cierto sentido de comunidad política, de comunidad entre ellos, y pese a las diferencias de clase, a las diferencias de raza, a las diferencias religiosas. Igual nos pasaba en San Marcos. Ese es interesante, ¿no? ¿Te imaginas el Perú si tuvieras una educación pública de altísima calidad, donde fueran todos, de todas las clases sociales? Mira, las universidades en Brasil, ¿qué son? Estatales. Son mejores que las privadas. ¿Dónde estudia la élite brasilera? En las universidades estatales, ¿no? Porque son las mejores. Si tú hicieras eso, y aquí nos juntaríamos, ¿no? Como pasó el 60. Después ya hay una discriminación muy, muy fuerte, ¿no? O sea, después de los 70, 80 hay una discriminación muy fuerte porque el que tiene plata va a las mejores universidades, ¿no? A los mejores colegios, ¿no? Y el que no tiene plata va a los nacionales y a los colegios públicos de pésima calidad, ¿no es cierto? Eso, eso se da justamente porque la educación pasa a ser un elemento de discriminación. En ese momento, en San Marcos, en el 60, y es una experiencia interesante la que me preguntas tú, no había tal cosa, porque estábamos viviendo una experiencia de educación pública en la universidad de altísima calidad.
y estábamos llegando de abajo y venían de arriba y ahí nos encontrábamos y nos sentíamos como parte de una comunidad. Imagina tú el país así, todo el país sería otro país, ¿no es cierto? Bueno, como pasa en Europa. Bueno, ahí viene una pregunta que te quería hacer, que personalmente me interesa bastante, es la siguiente. Mi mentor, el profesor doctor Víctor Latorre, me visitó a París cuando ya estaba allá y me hizo una pregunta que me sorprendió. Me dijo, Modesto, quería hacerte una pregunta hace tiempo, pero no me atreví, ahora te la hago, que estamos ya estás fuera de la universidad, etcétera. Cuando tú ingresaste a la UNI en el año 67, ah, no, tú recién llegado de provincias allí, no veías a las personas con diferencia, no le dabas importancia a unos más que a otros, más bien te interesaba mucho la gente curiosamente, la gente más pobre, tú andabas con la gente más pobre, eh, y mientras que había uno de tus colegas, de tus compañeros de promoción, que vivía en Lima, había nacido acá en Lima y que tenía origen popular, él buscaba la manera, la forma de juntarse con la gente de Miraflores, San Isidro, e incluso trataban de hacerse invitar a subir a los automóviles y ellos lo rechazaban, y en cambio tú ni los mirabas. Explícame, me dice. Entonces me hizo pensar, ¿no? Y haciendo memoria, dije, bueno, la verdad es que lo que yo buscaba era personas que me enseñaran algo, de quien yo pudiera aprender. Y el que más sabía era el alumno que se había sacado la primera nota en el examen de admisión del año anterior, que era un joven que vivía pues a la cuadra 35 de la avenida Perú. Yo lo iba a visitar, él me venía a visitar, lo llevé a Chimbote, conocí a mis padres, hasta ahora es mi mejor amigo, profesor de la Universidad de Nueva York, jubilado. Ese era mi valor. Yo buscaba a alguien que me enseñara algo, ¿no? Otro más, un muchacho que vivía en Surquillo, igual, otro en Salamanca, muchachos muy buenos, muy estudiosos. Los otros que a los que usted hace referencia no eran buenos, pues no tenían mucho atractivo para mí, ¿no? Entonces, significa, por un momento dado me di cuenta que cuando llegué acá al Perú, podría tener yo lo podría calificar de ignorancia social, es decir, para mí, como no conocía quiénes eran de qué colegio, ni sabía qué significaba el colegio tal o cual en Lima, no hacía diferencias, pero las personas que estaban acá en Lima, habían nacido acá, sí sentían esa diferencia. Para nosotros los provincianos no había ninguna diferencia entre que venga del colegio A, B, C, porque ni siquiera lo conocíamos. ¿Cómo era tu caso? Bueno, mira, en mi caso era, claro, había de todas maneras diversas tradiciones de educación, ¿no es cierto? Eh, Algunos venían de educación pública que estaba atrasada, ¿no? De la secundaria, ¿no? Pero que no era tan no era tan mala como hoy, digamos, ¿no? Mira, por ejemplo, en Guadalupe, ¿quiénes enseñaban? Basadre, Luis Alberto Sánchez, Macera, ¿no? Entonces, el Colegio Guadalupe, ¿no? O sea, el colegio, los colegios secundarios, algunos, por San Miguel de Piura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Era igual. O sea, estudiaban la gente digamos, diversa, de diversas extracciones sociales, pero se formaban bien. Habían buenos profesores. Mario Vargas Llosa estudió en San Miguel un tiempo, ¿no? Entonces, en San Miguel, ¿no es cierto? O sea, y era una gran unidad escolar, ¿no es cierto? Yo me eduqué en un salesiano que era un poquito, era particular, privada, ¿no es cierto? Pero para dar exámenes, por ejemplo, y aprobar el examen, quien me tomaba examen eran los jurados de San Miguel, ¿no? O sea,
que si yo aprobaba o no, la responsabilidad era mía, obviamente, pero mi jurado era extraño, era de San Miguel, o sea, era gente de calidad, ¿no es cierto? Yo tenía una educación ciertamente bien, yo estoy contento con mi formación secundaria y también con la filosofía que hice después, ¿no es cierto? Pero como te digo, en ese tiempo, estamos hablando 50 fines del 50, 60, la educación secundaria todavía era buena. Después, cuando se masifica, porque el boom de la educación comienza más o menos en los fines de los 60, y ya el Estado no le da recursos, entonces la educación se mediocriza, ¿no? Se mediocriza y se vuelve un desastre, ¿no? O sea, ya es, digamos, 70, 80, la educación pública es un desastre, ¿no es cierto? Tanto en las universidades como en la secundaria, ¿no? Pero hasta los 60 yo creo que más o menos, no solamente la universidad, sino también los colegios públicos, las grandes unidades también se mantienen. Es cierto que se educaba básicamente clase media y popular urbana, ¿no? En esa época, ¿no? No había mucho acceso a ¿no? A la educación secundaria va a ser gratuita recién al 45, ¿no? O sea, un poco tarde, los 3 primeros años, ¿no? Y un poco entran ya masivamente en los 60. Pero fíjate, el gobierno de Belaúnde gastó 30% del presupuesto en educación, en ese gobierno, el 63, 68. O sea, 30% es altísimo del presupuesto, ¿no? Hoy se gasta el 16, ¿no? En la República Aristocrática, a comienzo del siglo XX, se gastaba más o menos un 20% del presupuesto en educación, que estaba dentro del ramo de justicia e instrucción, ¿no es cierto? O sea, eh, ¿qué te quiero decir eso? El Estado, mientras tuvo recurso y pudo darle a la escuela pública educación de calidad y un apoyo. Entonces la educación fue buena y, digamos, todos los gente que estudiaron allí, estuvieron bien. Yo conozco gente que estudió en esa época. Yo estudié en otro tipo de educación, pero esa gente era buenísima, ¿no? Y mis jurados eran pues de esas, de esos colegios, ¿no? Pero dicen algunos que fue el ejército, Velasco, la revolución que hizo eso porque las universidades estatales como la UNI, San Marcos, eran muy contestatarias, no aceptaban, digamos, lo que se dictaba de arriba, y es a partir de ese momento que se decidió apoyar a las privadas. Hay una gran foto de Morales Bermúdez, por ejemplo, que está visitando la Católica, nunca fue a la UNI. ¿Tú crees que hay algo de eso que no se apoyó a la Quizá estatal? después de los 70 y el 80 sí, ¿no? Hay ese tipo de reorientación del Estado, ¿no? Apoyando más a las privadas porque ya la universidad pública se vuelve muy contestataria, ¿no? Cosa que todavía si bien el 60 era contestataria, pero estaba dentro de los marcos más o menos, ¿no? De una izquierda, ciertamente, pero todavía muy pequeña, ¿no? Ah, y el APRA era muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en San Marcos, en la época que yo estudié, la mitad eran apristas y la mitad izquierdistas. A veces nos sacaban del salón y nosotros a veces los sacábamos a ellos, ¿no es cierto? O sea, era un equilibrio de fuerzas, ¿no? Esas eran las fuerzas de la década del 60. El 70 ya fue terrible, el 80 peor todavía, el terrorismo, ¿no? El 80 fue ya la debacle total de la universidad. Hoy se ha recuperado. O sea, yo diría que el siglo XXI hay una recuperación lenta, ¿no? Por los cambios políticos, más por recursos. Recursos no tienen, ¿no? Apoyo estatal tampoco lo tienen firme, ¿no es cierto? La universidad pública es muy pobre, ¿no? Claro, ahora el tema que me preocupa y también a unos colegas con quienes conversamos, esta diferencia de privado y estatal ha llevado a un punto tal que las clases económicamente pobres
que son muy numerosas en población, tienen que competir para ingresar a la universidad estatal donde no van a pagar, pero la competencia es tan intensa, tan fuerte allí, que tienes tú que prepararte en academias para ingresar y por lo tanto tampoco los que ingresan allí son muy, muy pobres y lo que sí se da es que hay una selección muy, muy fuerte, hay muy buenos estudiantes y una pésima calidad educativa si se quiere, mientras que han surgido universidades privadas donde prácticamente ingresan todos, 80-90% de tasa de ingreso, ya no hay selección y por lo tanto los alumnos no son tan buenos y algunos bien malos y a pesar de ser malos terminan con su título, su grado, eh, su título profesional y son los que gobiernan el Perú finalmente porque son los que tienen los grados y títulos y eso significa que alumnos con poca capacidad, con buenos títulos, gobiernan un país y empresas también y lo que como resultado se tiene el país que ahora estamos observando, que todo está de cabeza, no hay una selección de buenos estudiantes, buenos profesionales, sino de gente que tiene plata y que tiene acceso a los diplomas. ¿Tú cómo ves esa afirmación? Mira, a ver, habría que separar dentro de lo privado dos tipos, ¿no? Lo que se llaman universidades asociativas, ¿no? O sea que en la práctica son sociedad civil, digamos, asociativa. ¿Qué quiere decir? Que no tiene fines de lucro. La Universidad Católica cobra dinero, es cierto, ¿no? Bastante, ¿no? Y gana plata, pero digamos, no tiene empresario, no se la reparten, todo eso lo gastan en grandes bibliotecas. La Católica es la universidad que tiene las mejores bibliotecas, ¿no es cierto? Lo gastan en todo lo que sea necesario allí, pero nadie se la agarra, ¿no? Tampoco el rector gana 2 millones, pues, ¿no es cierto? Como el de Garcilaso, creo que ganaba 2 millones. No, un sueldo más modesto, digamos, ¿no? Entonces, pero esas son buenas. ¿Qué te digo? Por ejemplo, la Católica, Cayetano Heredia, a la Universidad de Lima, Pacífico, son asociativas. Pues hay las privadas. De las privadas yo excluiría como buena la UPC. El resto son un desastre, ¿no es cierto? El resto son un desastre. Sobre todo, pues esas que son, ¿qué te digo? Casi bamba, ¿no? César Vallejo, Dios mío, ¿no? Que dice la Universidad de los Premios Nobel, porque ha invitado a todos los premios Nobel, la ha invitado. No ha producido ninguno, ¿no? Aquí la única universidad que ha producido un premio Nobel es San Marcos, ¿no? Que con Vargas Llosa, pero digamos, hay universidades que son un desastre, ¿no es cierto? Y esos, por ejemplo, fíjate, los médicos que estudian en César Vallejo, en la Universidad César Vallejo, postulan pues para a ver si acceden a estos grandes hospitales de Lima. Casi todos salen jalados, 68-70% salen jalados. Todos los primeros puestos son San Marcos y Cayetano. San Marcos y Cayetano, ¿no? Esos son los mejores. Entonces, digamos que la universidad privada es un desastre, pues son negocios de lo peor, ¿no es cierto? Pero salvo, digamos, yo diría, le salvaría la UPC porque conozco profesores ahí de calidad y más o menos, ¿no es cierto? Pero el resto yo no salvaría ninguna, ¿no? Sobre todo que son negocios, ¿no es cierto? No, bueno, Entonces, pero hay buenos profesores, efectivamente, en algunas universidades, pero la tasa de ingreso es tan alta que todos ingresan y un buen estudiante, un mal estudiante, pues, que sale con 16 cuando puede ser jalado en San Marcos, eh, creo que Unamuno dijo, lo que es, la altura no da, Salamanca no presta, pero aquí hay, los Salamancas sí prestan y dan mm, grados y títulos y eso no creo que sea positivo para un país porque hay personas que le han dado a su título por simplemente haber pagado su pensión, ¿no? claro. Eso es lo que has tenido tú con gente que llegó a altos puestos del Estado y le preguntan, ¿y dónde está su maestría? Se la llevó el río.
¿Dónde está su...? Y a la otra no la encuentran, la maestría ni el doctorado no la encuentran, ahí la tiene, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Hay, hay casos así, ¿no? O sea, mira, yo no quiero hablar ya de muertos, pero hay presidentes muertos que tampoco tuvieron el título como debe ser, ¿no? Bueno, para ir terminando en esta oportunidad, ¿cómo ves las perspectivas que en este momento vemos? La gente está con, digamos, con una visión un poco negativa de las cosas. Parece que todo termina mal. Acaban de dar una ley según la cual lo que antes era un delito, ahora ya no lo es, y varios que antes eran delitos, ahora lo han hecho normal. Me parece que ya la delincuencia se vuelve normal normal y legal en el Perú. ¿Cómo tú ves las perspectivas del país? ¿Tenemos esperanza o piensas como muchos jóvenes que terminan yéndose allá como 300.000, 400.000 al año que se están yendo? Bueno, yo creo que la situación es un poco compleja, ¿no es cierto? O sea, complicada, es un país pobre, eh, informal, ¿no? Un estado semifallido, ¿no? Eh, y la economía, pues, primaria exportadora no produce empleo, ingresos, ¿no? Entonces yo creo que es una situación un poco complicada. Ahora, la política está más complicada todavía, porque, eh, digamos, quienes están gobernando, que es el Congreso y la señora que es un pelele allí en el Ejecutivo, no tienen ningún respaldo, digamos, no tienen ningún anclaje social, ¿no es cierto? Probablemente se la llevaría el viento si es que no tuviera el respaldo de los poderes fácticos. Me refiero a la Fuerza Armada, me refiero a los empresarios, ¿no es cierto? O sea, si no, ya no existirían, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, ellos quieren perpetuarse en el poder, digamos. Con qué cara, con qué derecho, con qué moral, digamos, pueden desear perpetuarse en el poder, ¿no es cierto? Yo creo que es muy complicado, bien difícil. ¿Quién los va a elegir? No, Sin pero embargo, en las encuestas es bien curioso, ¿no? Que los ponen a ellos en primer lugar. bueno, Entonces, la presidenta realmente se ha convertido en la presidenta ejecutiva del Congreso, pero lo que te preguntaba es, ¿tú ves esperanza para el país? acá en el Perú, Sí, mira, yo creo vamos a que mejorar, puede haber tenemos, una recomposición más o menos significativa, importante, ¿no? Creo que de los 42 candidatos que va a haber, o que pueden haber, digamos, solamente el público escoge entre 5 y 6, no más, ¿no es cierto? Siempre ha sido así, entre 5 y 6. Claro, siempre hay fragmentación, ¿no es cierto? Y todo el drama consiste en que el que gana el Ejecutivo no tiene mayoría. Y si no tiene mayoría, se inicia vuelta el especie de burdel, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que pasó con Keiko Fujimori y Kuczynski, ¿no es cierto? Que Keiko tenía 70 parlamentarios, Kuczynski no tenía más que 15 o 16, y entonces era muy difícil gobernar. Y del 16 para acá hemos tenido, pues, ¿cuántos? 6 presidentes, dos elegidos por el pueblo y 4 por el Congreso. Hoy los golpes no vienen, digamos, los golpes vienen del Congreso, en todo el mundo. O sea, o es uno de los poderes del Estado que da el golpe al otro, pero no es ya golpe militar. Es difícil pensar hoy los golpes militares. Son golpes blandos, digamos, ¿no? Si tú ves los últimos, en el siglo XXI, los últimos golpes que se han dado son golpes básicamente parlamentarios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí hace rato, si quieren, hubieran votado a la señora Dina, los que tienen el poder, pero para ellos tiene mucho costo, ¿no? Porque uno de ellos tiene que asumir, ¿no es cierto? muy Tiene bien, que asumir la presidencia. vamos a rápidamente responder unas cuatro preguntitas, así brevemente. Dice Juan Ledesma, dice, Basadre decía que el único partido político serio era el ejército.
Doctor López, ¿cuál fue su mejor legado? ¿Cuál fue el mejor legado de Velasco? Acabar con la servidumbre, acabar con el gamonalismo, ¿no? Y acabar con el estado patrimonial y transformarlo en estado burocrático y hacer de todos los siervos ciudadanos. Yo creo que ese es el legado más importante, ¿no? Muy bien, Chuck Bishop nos saluda y Frozen dice, por esas épocas que cuenta el doctor Cinesio López, Tulio Loza ha contado que ayudaba a Bryce, eh, entre otras cosas, a conquistar mujeres. Ese Tulio Loza tiene su... Dice Frozen, dice, de hecho, muchos rectores son sacerdotes y pueden facilitar a fomentar este tipo de vínculos entre la universidad privada, la católica, con su formación neoliberal, no apoya el despegue del país. UPC mal, dice. O sea, hay una formación que un poquito que frena el progreso. ¿Cuál es tu No, opinión al respecto? no, mira, yo conozco bien la católica. Eh, en realidad, la mayor parte de economistas ahí, ¿no? Son economistas progresistas, digamos, ¿no? Los neoliberales son pocos, no son tantos, ¿no? En realidad son mucho más los otros. Yo creo que digamos, los tecnócratas neoliberales fíjate, todos los vienen del organismos financieros internacionales, ¿no? Vienen del club de la banca privada, ¿no? O de alguna empresa privada, ¿no? Pero las universidades mismas no han dado grandes, ¿no? Digamos los grandes economistas que han ocupado puestos importantes son más bien digo, de una orientación no neoliberal. Oscar Dancourt fue presidente del Banco Central de Reserva y no es un neoliberal, ¿no es cierto? O sea, eh, mira, yo diría que del 90 para acá no hay ningún ministro de Economía que haya pertenecido al partido que ganó las elecciones. Ninguno. Todos esos se los puso ¿quiénes? Los organismos financieros internacionales, Ya. ¿no? Y ellos decían, no, tiene que ser este, tiene que ser este. Y si ponías otro, no pasaba, ¿no? Bueno, y también los organismos internacionales han influido, creo yo, bastante en el Perú. Y algunos funcionarios de estos organismos peruanos que han pasado allá algunos buenos años han regresado con digamos así, el pensamiento, la ideología, la mentalidad de estos organismos internacionales. Hay uno de ellos que es de la UNI que trabajó en el Banco Mundial por mucho tiempo y regresó y quería más bien eliminar ministerios, se opone así tajantemente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, piensa incluso que hasta el Ministerio de Educación creo que quiere desaparecer, dice, miren, tenemos el Ministerio de Educación y mira cómo está, sugiriendo que hay que también eliminar el Ministerio de Educación. La pregunta es, ¿tú crees que esos organismos internacionales han influido mucho en los peruanos que han regresado de ellos? Yo creo que sí, fíjate, eh, los primeros ministros de Economía todos venían recomendados por organismos financieros internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Esos eran los centrales, ¿no? Y una vez que cumplían aquí de ser ministros de Economía, volvían a su puesto de trabajo. O si no trabajaban ahí, iban por primera vez ahí. Era una especie de, ¿no? De servicio civil que hacían aquí y van a ganar dinero en los organismos financieros internacionales. Los organismos financieros internacionales decidían quiénes eran los que... Bueno, porque el modelo neoliberal, no te olvides, se impuso cuando Estados Unidos dominaba el mundo, era el único polo mundial, ¿no? Que se sentía dueño del mundo, ¿no? Que todos colapsaron y ellos se sintieron dueños del mundo e impusieron
el neoliberalismo como el modelo por excelencia. Era un credo, se transformó en un credo. El famoso consenso de Washington es eso, no es sino un credo. O sea, un credo que tú tienes que repetir y lo transformas en política, ¿no? En política. Y si no lo aplicas, mueres, ¿no es cierto? Y, Pero lo, ahora y ya eso está en crisis, ¿no es cierto? ahora más bien se ha convertido en todo lo contrario, Sí, aranceles gigantescos, barreras que francamente parecen de comunistas extremistas, digamos. sí. No, Bueno, yo creo acá, que la situación hoy es más complicada, pues tú tienes tres grandes polos ya de poder. Bueno, y China ya ganó en la revolución científica tecnológica, está avanzando aceleradamente en las cuestiones económicas. Ya Estados Unidos está en una crisis muy fuerte, siente que depende de todos los países. Por eso es que tiene un déficit financiero eh, comercial, básicamente, un déficit comercial muy grande, ¿no? Porque Estados Unidos depende ya de todos, todas sus industrias se fueron afuera. Y los aranceles que pone Trump tienen por objetivo hacer que esas empresas vuelvan a Estados Unidos. Y no van a volver, no van a volver, ¿no es cierto? Entonces, ese es el drama norteamericano hoy, ¿no? Alexis dice, si el Estado está semifallido, ¿la esperanza va por una nueva constitución? Bueno, yo creo que va a ser necesaria una nueva constitución. Yo no sé la forma cómo va a ser dada esa. O sea, yo no apostaría a decir, bueno, tiene que haber de todas maneras una asamblea constituyente. Mira, depende, hay diversas maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Una nueva constitución. En el año 31 se eligió un Congreso que era al mismo tiempo constituyente. Obviamente, esta vez no va a ser así. En otros países se dio primero un congreso y luego se decidió que se convocara a una asamblea constituyente para que hiciera la constitución, ¿no es cierto? El caso de Ecuador fue así más o menos. O sea, hay diversas rutas, ¿no es cierto? Hay diversas rutas, pero que va a haber una nueva constitución, eso es indudable. No puedes seguir con esta misma constitución, no puedes. Por más que ya la han cambiado sin más del 60% este Congreso, ¿no es cierto? Para Parece un sus propios Frankenstein, fines, parece un ¿no? Frankenstein. Chuck Bishop dice, yo también creo que estamos viviendo una dictadura congresal y dice, pero dice, la PUC no da facilidades a los bachilleres de universidades públicas para acceder a sus bibliotecas y hacer investigaciones o tesis. Bueno, eso es... No, sí, sí se puede, ¿no? Eh, Puedes acceder a universidad. El problema es encontrar el camino, o sea, pero tú puedes encontrar, si tú escribes una carta a la directora de la biblioteca diciendo que tú quieres y eres de tal universidad, la universidad con mucho gusto te da. Yo conozco gente de San Marcos que va a cada rato a la Universidad Católica, que tiene las mejores bibliotecas, ¿no? A Claro, bueno, todas. yo estoy muy contento porque mi tesis de bachiller en física la hice usando la computadora 1130 que tenía la Universidad de San Marcos en el pabellón de física que se llama ahora, y había mucha colaboración y también estuve en la Católica antes de ir a Francia. Bueno, finalmente dice... Frozen dice, hay pues en las famosas puertas giratorias. Los ministros de Economía en los últimos años provienen en su mayoría de organismos internacionales. Es, eso es. Bueno, confirma pues. Ok, muchas gracias amigo doctor Sinesio López. Un gran placer escuchar tus enseñanzas para refrescar la mente de los que tienen nuestra edad, pero sobre todo eh, darle ese mensaje a los jóvenes que no saben por qué estamos en el lugar en que nos encontramos. Muchas gracias. Si tendrás unas palabras para tu promoción de... Ya, a ver, yo diría, mira, yo sigo siendo profesor en San Marcos, ¿no? Porque en las universidades públicas, sobre todo en San Marcos, hay una ley que dice que los viejos nunca mueren. Entonces, yo voy a salir con los pies delante. En la Católica ya salí hace más o menos unos 7 años, ¿no?
pero me siguen invitando a dictar algunos cursos, ¿no? O sea, no tengo ningún problema. O sea, yo tengo 83 años, ¿no? Pero sigo siendo profesor activo, en fin, ¿no? Y no tengo ningún problema, ¿no es cierto? Me canso, la vejez comienza por las piernas y por los oídos, pero en general, voy a seguir activo, no sé, pues en la enseñanza hasta cuándo, ¿no? Lo que yo he visto, sí, en estos últimos tiempos, es una mejora general en la universidad de San Marcos, ¿no? O sea, unos más que otros, pero hay un avance, ¿no es cierto? Ahora, lo que he visto en la Católica hay un cambio en la composición social de los estudiantes brutal, es la misma que San Marcos. Si tú ves, haces un análisis de la composición social de la Católica, todos viven, la mayor parte viven conos. La mayor parte vienen y viven conos, igual que los de San Marcos. O sea, la composición social es más o menos la misma. Es probable que los de la Católica tengan un poquito más de plata, ¿no es cierto? Por eso van allí. Pero lo que te quiero decir, ha habido una revolución en eso, ¿no? No. Hay gente ¿no? Que viene de abajo, eh, digamos, son mestizos y que vienen de un buen colegio y que entran a igual. Y son de los conos, igual que en San Marcos, ¿no? Entonces, yo le diría que en la educación hay que persistir y hay que dedicarse a fondo, ¿no? Eh, claro, ¿cuál es lo nuevo? Y eso tú, Modesto, debes saberlo, que quizá perturba un poco, ¿no? El soporte de la lectura, ¿no? Tú y yo no somos de la generación de Internet, ¿no es cierto? Nosotros nos gustan los libros, agarrar un libro, acariciar el libro, ver el libro, ¿no? Pero los jóvenes de hoy no. Todo es internet, celular, ¿no? Y ahora, habría que hacerlo leer, pues yo los hago leer, pero bueno, leen, donde sea, pero que lean, ¿no? El soporte puede ser el libro, o puede ser un celular, o puede ser una laptop, ¿no es cierto? Pero que lean, lo importante es leer. Todo está, todo está en los libros, todo está en los artículos científicos. El celular no tiene nada, ¿no? Salvo lo que trae como, ¿no? Hay que saber escoger, ¿cierto? Entonces, es eso. Bueno, permíteme contarte una anécdota que tiene que ver con la jubilación en las universidades estatales, ¿no? Yo estaba de ministro, y de la Universidad de Ingeniería me llamaba, me decía, oye, Modesto, no, hasta ahora no promulgan la ley que aprobada del Congreso, según la cual se elimina la edad de la jubilación, y aquí hay un reclamo, me están diciendo, porque ya fue aprobado por Congreso. Le digo, bueno, le digo a Aníbal Torres, oiga, colega, ¿usted sabe que hay una ley que está en su despacho sobre la jubilación? No, me dice, no, parece que hay una ley, a ver, pues, vaya a ver si la promulga o no la promulga. Estaba en la calle, él totalmente no estaba enterado. Entonces, pero se va pues a averiguar, ¿no? Y regresa, me dice, no hay nada, me estás engañando. No, le digo, seguramente que usted ha ido a preguntarle a los asesores del ministro anterior que la están ocultando. Vaya y pregúntele a alguien de su entera confianza. Dice, a ver, voy a ver. Va, regresa y dice, efectivamente, el Congreso ha aprobado una ley y ya la firmé, me dice, la firmé. Al día al siguiente sale en el Expreso, dice, Aníbal Torres firma un decreto, una ley que le conviene. Pues, efectivamente, convenía a todos los profesores. Ya él puede regresar, pues supongo que sigue en la universidad. Pero lo más importante para los profesores de nuestra edad es que en realidad lo que tiene que haber es una jubilación honorable, ¿no? Tú conoces a Rodrigo Montoya. Él, Sí. él tiene una jubilación de 900 soles que prácticamente para morir en la mendicidad. Aquí no se trata de que la gente quiera eternizarse en la universidad, sino que muchos de ellos pues
son condenados a la mendicidad, mientras que nuestros amigos militares, policías, que son también del Estado, tienen una pensión vitalicia, viva, con el último sueldo, de 8.500, 9.000 soles, que va aumentando de acuerdo al tiempo, e incluso si son congresistas, tienen la pensión más el de Congreso, y efectivamente los profesores merecen una jubilación, además merecen también la nivelación de los sueldos, la homologación que está presente, parece que el Congreso también lo va a ver. Se necesita justicia para los profesores universitarios, los investigadores, porque de lo contrario, los jóvenes que tienen aspiraciones a científicos, investigadores, se van a ir del país porque a nadie le va a interesar quedarse en un país en que van a terminar su vida como mendigos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, no, yo creo que es una lucha que han venido desarrollando los profesores de la universidad, esta de nivelación de acuerdo al sueldo de los jueces, en fin, ¿no? Que es más o menos no, defendía a los profesores universitarios de universidades públicas, ¿no es cierto? Pero hemos tenido, hay creo problemas en eso y siempre está retrasada, siempre está retrasada. De tal manera que la jubilación o el retiro de un profesor de universidad pública es prácticamente un condenado a muerte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la pensión que recibe. Has dado el ejemplo de un hombre, de un intelectual muy destacado, ¿no? Como Rodrigo Montoya. En fin, ¿no? Pero como él hay varios, ¿no? Como él Claro, hay hay varios. muchos. Eso es la norma más o menos general en el caso. Y obviamente la diferencia, digamos, dentro del Estado es brutal, con congresistas, con militares, ¿no? Es, digamos, una discriminación brutal, ¿no? Que habría que rechazar. Y lo más importante para nuestros oyentes es que no nos estamos quejando, no estamos llorando acá porque los jóvenes simplemente se van del país porque mi colega de mi promoción del que Mm. hablaba, que trabajó en Nueva York, está que jubilado, se pasea por todo el mundo con lo que recibe, mientras que acá los muchachos, los jóvenes de 90, 80 años, están pues en la mendicidad. Bueno, muchas gracias, Cinesio. Vamos a seguir conversando para ver si es que hay gobiernos que comprenden la realidad y las aspiraciones del país. Muchas gracias. Será amigos con nosotros. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, gracias a ti, Modesto. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.